Y yo quiero dejarte saber, no andamos con miedo ni con temor, porque cuando tú tienes el reino de las tinieblas no puede. Ya alguien tiene, cuando tú caminas la luz de Dios, el poder, la autoridad, y Dios tiene que abrir camino. Por eso la palabra dice: 1000 caerán a tu diestra y 10.000 caerán a tu siniestra. Por eso es que dice: sigue enfocado, camina hacia adelante, no mires hacia atrás, porque mientras tú vas, la gloria de Dios se manifiesta delante de ti. Toca el que está tú, el reino de está en ti. Bueno, ¿cuántos están listos para decir una palabra de parte de Dios? Toca el que está a tu lado, dile, pregúntale: ¿estás listo para una palabra? Hoy es Pentecostés. Hoy celebramos Pentecostés. Aleluya, qué bendición. Oye, y venía yo hablando con mi esposa y le dije: oye, hoy es Pentecostés. Yo no pensé que hoy era Pentecostés, y el mensaje que tengo, vamos a hablar del Espíritu Santo. Así que yo no sé cómo vamos a terminar, pero usted abra su corazón. Yo sé cómo van a terminar los del retiro. Los que van ya sabemos cómo terminamos el último día. Pero mire, hace varios domingos comenzamos una serie de mensajes, que ya este es el séptimo mensaje de esta serie, porque hay tantas cosas que hablar acerca del reino de Dios. Y comenzamos hablando de eso mismo. Precisamente la serie se llama El Reino de Dios. Vaya a YouTube, vaya a Facebook, vaya, escuche los mensajes, porque esta serie les va a bendecir. El reino, el mensaje que Jesús vino a traer fue el mensaje del reino. Y te puedo decir algo rapidito para adentrarte a esto. La cruz es lo que produce salvación y redención en nuestras vidas, pero no fue intencionada para que simplemente nos quedamos ahí. No, es la puerta para que nosotros tengamos acceso al reino y arrebatemos el reino y lo establezcamos aquí en la tierra. ¿Usted me entiende? Hay gente que simplemente se ha quedado en la salvación. Ese es el primer paso de nuestra fe, salvación. Pero una vez tú experimentas salvación, ahora Dios quiere que tú seas empoderado en el Espíritu Santo para establecer el reino aquí en la tierra. Alguien está aquí. Dios te da un propósito por medio de la cruz. Tú naciste de nuevo por medio de la cruz. Dios te da una nueva identidad. Venimos y nos arrepentimos, pero ahora Dios quiere que tú manifiestes esa identidad y esa gloria aquí en la tierra. Ciertamente, constantemente vamos rendidos a la cruz, a pedir perdón, a arrepentirnos, a buscar misericordia. Pero es como si usted fuera y se bañara y saliera y no se vistiera para ir a hacer lo que le toca en el día. La cruz nos limpió, nos redimió, pero ahora tenemos que ponernos la armadura, revestirnos del Espíritu Santo y salir a aquello que Dios nos llamó. ¿Alguien está aquí? Entonces, hoy vamos a hablar bajo el tema, continuando esta serie, un reino de poder. Un reino de poder. El reino de Dios es un reino de poder. Y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste ¿qué? En palabras, sino que en poder. Y hay una versión que dice: sino en poder de Dios, en una vida de poder en Dios, en el Espíritu. Y el primer punto que yo quiero atraer en esta hora es precisamente eso: el reino de Dios es un reino de poder. Y cuando leemos este versículo que dice no consiste en palabra, ciertamente nosotros creemos en la palabra de Dios. No está hablando de la palabra de Dios, está hablando de que no consiste en una idea o un discurso, no consiste en una filosofía, no consiste en algo que alguien se inventó y dijo vamos a hacer esto. No, el reino de Dios tiene evidencia y es real y tiene poder. Por eso es que tiene poder, precisamente, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es algo real, es algo tangible, es algo que se puede ver y es algo que se puede sentir, tiene energía. No consiste en simplemente pensamientos que no producen nada, en palabras que no traen cambio, en una filosofía que simplemente la gente se sienta para meditar, pero causa simplemente algo emocional y no causa una transformación eterna en sus corazones. El reino es mucho más que eso. No es una filosofía, no es una idea, no es algo que alguien se inventó, no es una emoción, es algo que es poder. Y de hecho, cuando vamos a la palabra poder, cuando la traducimos del griego, que es dunamis, significa habilidad, virtud natural de algo, poder para hacer milagros e influenciar.
Es poder que consiste o resta sobre un ejército. Eso quiere decir, cuando Jesús le habló a los discípulos y le dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8 que fueran a Jerusalén y que se quedaran allí hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, les dijo, era necesario para que recibieran ¿qué? Poder, para que recibieran dunamis, para que recibieran la habilidad sobrenatural que recae, que es la misma habilidad que recae sobre un ejército. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor, quizás venimos con situaciones, venimos nosotros con problemas y con muchas cosas, pero ahora cuando venimos al Señor, Dios te da un poder y te da una habilidad que es como el poder de un ejército para deshacer la obra del enemigo. Alguien me tiene que entender en esta hora. No es cualquier poder. Es el poder como el que tiene un ejército, como el que tiene una fuerza que va para deshacer cosas territoriales del enemigo que están influenciando en un lugar. Y ¿sabes algo? Ese reino está en medio de nosotros, ese poder está en medio de nosotros. En una ocasión estaban cuestionando a Jesús acerca del reino y estaban pidiendo de cuándo iba a venir el reino. En Lucas capítulo 17 versículo 20 Jesús dijo lo siguiente: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán mirad aquí está o allí está, porque el reino de Dios entre vosotros está en medio de vosotros. Yo vengo a decirte algo: el reino está en ti. El reino está en ti y opera a través de ti. Y donde quiera que tú vas, el reino establecido. Por eso donde quiera que tú vas, tiene que haber una evidencia de este dunamis, de este poder, de esta habilidad sobrenatural que está para influenciar y traer cambios eternos. Toca al que está a tu lado y dile: el reino está en ti. El reino está en ti, está entre vosotros esta habilidad. Y de hecho, en Mateo capítulo 10 versículo 67, cuando Jesús envió a los 70 y luego envió a los 12, dice: vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Eso quiere, aleluya, eso tocamos ya mismo. Pero vengo a decirte algo. ¿Sabes algo? Dice la palabra que cuando fueron enviados, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, les dijo: la evidencia de que el reino va a estar ahí es que van a sanar a los enfermos, es que van a libertar a los endemoniados, es que van a resucitar a los muertos. Alguien me tiene que entender. Es que cosas van a pasar. Y yo vengo a decirte, ese poder no es para un pastor, para un predicador, para uno que canta, no. Ese poder está para los hijos de Dios. Yo no sé tú, pero desde que yo estoy viendo hijos aquí que Dios los envía a sanar, que Dios los envía a libertar, que Dios los envía a resucitar muertos, que Dios los envía alguien tiene que entender. Tú no estás aquí meramente para sentirte, recibir una palabra y tener un sello de cristiano. Tú estás aquí en esta tierra para que ese sello se revele por medio del poder del Espíritu Santo en tu vida. Toca al que está a tu lado, dile: Dios te mandó a sanar, libertar y echar fuera demonios. Aleluya. No, Dios te mandó a ti a sanar, Dios te mandó a ti a libertar, Dios te mandó a ti a resucitar a los muertos, Dios te mandó a ti a establecer la evidencia del reino de Dios, porque está en medio de nosotros, porque por gracia hemos recibido esto que se llama Espíritu Santo. Por eso les digo: y a donde vayan, no cobren. Esto se ha tornado porque ahora la gente no va si no cobra. Aleluya. Esto es como que un drop de mic y vámonos. No, vayan y no cobren. ¿Por qué? Porque por gracia han recibido. Si algo me gusta a mí es ir a estos lugares donde yo sé que no voy a recibir nada. ¿Por qué? Porque esto produce una demanda en mí que tengo que dar lo mejor. Es al revés. Hay gente que cuando le pagan quiere dar lo mejor. ¿Por qué? Porque entonces si no, no nos vuelven a invitar. Pero yo cuando voy a un lugar, especialmente porque digo: yo no estoy aquí para perder el tiempo, yo estoy aquí para dar algo que Dios me dio y yo tengo que venir. Alguien me tiene que entender. No es por lo externo, sino es por el reino que está en mí operando. Cuando voy a Chiapas, cuando voy a Cuba, de hecho el año pasado, y vamos a ir pronto a Cuba otra vez, en julio vamos a estar allí. Cuando voy, como sé que no voy a ir por un viaje turístico ni para perder el tiempo, voy a ir para dar algo que por gracia Dios me ha dado. Entonces yo no voy a ir a ver si algo pasa, no. Yo voy a ir creyendo que el Espíritu Santo se va a manifestar.
Porque estoy representando el reino donde voy. No estoy representando a Juan Cáceres. Si estoy representando a Juan Cáceres, voy buscando a ver qué ellos me pueden dar. Pero si estoy representando a Jesucristo, Él lo tiene todo. Y voy buscando a ver qué es lo que Dios tiene que dar a través de mi vida. ¿Alguien está aquí? De hecho, la última vez que fuimos, Dios hizo tantas cosas, milagros. Y uno de los que me acuerdo es que habíamos terminado el culto, no había adoración. Estábamos en una casa sentada, me acuerdo, en una sillita ahí de esas mecedoras. Los que no se acuerdan todavía existen, porque ahora todo el mundo está reclinables ahí, de madera. Y estaba ahí sentado y se había acabado el culto. Estoy hablando con el pastor y pasa este joven. Y cuando pasa el pastor lo llama y dice: este es el líder de adoración, no pudo estar hoy porque está enfermo. Está bien malo y no pudo llegar. Y se sienta al lado mío. Y cuando se sienta al lado mío, estaba con fiebre y estaba bien caliente y estaba con una temperatura muy arriba. Y entonces yo pensé y dije: yo tengo un Tylenol en mi bulto. Yo dije: yo le voy a una Tylenol y le va a bajar la fiebre. Pero dije: número uno, si le doy una Tylenol se la va a aliviar, pero después no va a tener más Tylenol. Y entonces le estoy dando algo que es simplemente sustancial por un tiempo y no es algo que es lo que Dios me trajo aquí para dar. ¿Alguien me tiene que entender? Es algo que quizás va a tocar sus emociones por un momento, pero no va a cambiar su espíritu y su alma con la evidencia del reino. Yo dije: yo no le puedo dar esa Tylenol. Yo dije: yo tengo que dar lo que yo vine a traer aquí, que fue el reino, fue fe, fue esperanza, fue poder de Dios. Y le dije: vamos a orar. Y ellos: pues vamos a orar. Y ahí mismo comenzamos a orar. Y de repente la temperatura comenzó a bajar. Ahí mismo. Simplemente pusimos las manos, la temperatura comenzó a bajar. Él se paró, levantó las manos, comenzó a llorar. Fue quebrantado, la fiebre se fue. El pastor me dijo: déjame tocar a ver si esto es verdad. Tocó, el hombre estaba frío y Dios manifestó su poder ahí. ¿Sabe por qué? Porque el reino es poder, el reino es evidencia. Y Dios te manda a ti en tu trabajo, en tu casa, en la comunidad, donde quiera que tú estás, a evidenciar. Alguien debe de estar aquí. Y dice que es para los que creen. Toca el que está, todo lo que tienes que hacer es creer. Si no comienzas a abrir tu boca y no comienzas a poner mano y no comienzas a decir: no, esto no se trata de una Tylenol, esto se trata del poder del Espíritu Santo. Alguien me tiene que entender. Esto no se trata de una medicina que simplemente va a causar algo temporero. Y te puedo hablar de muchas cosas que sucedieron allí cuando estábamos en ese momento. El reino donde va se manifiesta. Me acuerdo, me enviaron un video hace poco del Ministerio de Panes y Peces, que salió a las calles y salió allá. Estaban dando comida, estaban dando alimentos, estaban dando ropa, pero también estaban estableciendo el reino. Y me acuerdo que vino esta persona que al principio estaba dando problemas, pero le demostraron el amor, le demostraron la gracia, le dieron una palabra y comenzaron a orar por él. Y uno de los jóvenes de la iglesia, un joven comenzó a orar por él. Y cuando comenzó a orar por él, el hombre de repente comenzó a temblar y de repente comenzó a manifestarse un demonio y comenzó a vomitar lo que estaba teniendo ahí adentro. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sales allá afuera y comienzas a operar y activar este reino que está en ti, que es el Espíritu Santo de Dios, cosas tienen que suceder. Dios no te va a dejar en vergüenza y los demonios tienen que huir, los enfermos tienen que ser sanos, los muertos tienen que... Este mensaje ya últimamente no es tan popular porque hay gente que no está manifestando y tiene miedo de operar en el poder. El martes estábamos aquí, gente estaba siendo sana aquí mismo orando. Es un reino de poder. Toca el que está, todo es un reino de poder. Y es por gracia, porque no eres tú el que lo haces. Por eso digo: no vayan y cobren, esto es por gracia. ¿Por qué? Porque esto no se trata de mis habilidades físicas, esto se trata de la habilidad sobrenatural del Espíritu Santo. Si es mi habilidad física, págame. Pero si es la habilidad del Espíritu Santo, no hay nada que pueda pagar eso. Es por eso que en muchos lugares no está pasando nada, porque lo que están prestando es habilidad física y natural y no sobrenatural. Entonces, el reino de Dios es un reino de poder. Toca el que está a tu lado, es un reino de poder. Aleluya. Voy a pasar la página porque si no me voy a quedar ahí. El punto número 2.
Porque Dios nos manda a manifestar. ¿Por qué Dios nos manda a manifestar este poder? ¿Por qué Dios nos manda a manifestar este poder? Mire, y no, puedo pasar, no soy yo el único que... Hay predicadores que ya están abriendo sus ojos y están hablando de esta cuestión de estar pagando por milagros y estar pagando por cosas y estar pagando. Esto es por gracia. Yo creo en el poder de las ofrendas, yo creo en el poder, yo creo en honrar a la gente, pero esto es por gracia. Jesús ya pagó el precio en la cruz. Yo creo que las ofrendas tienen poder, los diezmos tienen poder, todo eso, pero al fin y al cabo todo es por gracia. Diga, es por gracia. Entonces, ¿por qué Dios nos manda a manifestar este poder? Mateo 11:12 dice: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando ¿con qué? Con fuerza. Hay una versión que dice con violencia, y gente violenta lo está ¿qué? Atacando. Entonces, ¿sabe por qué Dios nos mandó a manifestar este reino de poder? Porque hay una lucha de poder, hay una oposición en contra de la agenda de Dios, hay una oposición, y ¿sabes qué? Es una oposición que viene del reino de las tinieblas, y es el diablo. El diablo existe, es real, el reino de las tinieblas es verdadero. Satanás, diablo, el mentiroso, padre de mentira, como usted le quiera llamar, el chamuco, como le llaman algunos. Sí, porque hay gente que tiene hasta miedo de mencionar el nombre. Pues tú sabes, el de abajo, el de las tinieblas. No, y ya hay lugares donde el altar no se habla ni de los demonios, no se habla ni de Satanás. Y quiero decirte, esto es real. Es más, sabes que el 60% de los cristianos en Estados Unidos, se hizo una encuesta y no creen en que exista un infierno. Es por eso, iglesia, que necesitamos discernimiento del Espíritu Santo. Es por eso, iglesia, que necesitamos entender que hay una oposición, y cuando el reino es establecido se va a ver una evidencia, porque dos reinos no pueden operar juntos en el mismo lugar. Lucas capítulo 11 versículo 19 dice: si yo echo fuera a los demonios con el poder de Dios, eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque estaban cuestionando si lo que él estaba haciendo era de Dios o no era de Dios. Él estaba operando, y dijeron: si echa fuera demonios, lo echa por Beelzebú. Y Jesús les dijo: no, si los demonios ustedes los ven huyendo, es porque el reino de Dios está entre nosotros. Yo no sé usted, pero en esta casa nosotros hemos tenido experiencia que simplemente en la adoración gente entra por ese lugar y comienza a temblar y comienza a ser libertado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está, y donde el reino de Dios está, los demonios tienen que huir. Donde el reino de Dios está, el diablo tiene que seguir huyendo y es confundido. Es por eso que si tú estableces el reino de Dios en tu casa, Satanás no tiene parte ni suerte contra tus hijos ni contra tu hogar. No tiene parte ni suerte. Te paras con autoridad y tú dices: Satanás, esta casa no te pertenece, mis hijos no te pertenecen, mi matrimonio no te pertenece, mi salud no te pertenece, mis finanzas no te pertenece. Y ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, tienes que retroceder. Mi hermano, si el diablo pasa cerca de mi casa, se queda ciego por la gloria que emana de mi casa. No, usted me tiene que entender. La luz que es tan grande en mi casa, el del diablo no la puede resistir. No la puede resistir. Porque el reino de Dios está establecido en mi hogar. El reino de Dios está establecido en mi vida. En Lucas capítulo 10, Jesús le dijo a los discípulos lo siguiente en el versículo 16: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Vuelvo y te lo digo: y nada os dañará. El diablo no te puede dañar. Te daña aquello que tú permites abrirle las puertas de tu corazón. Y nada os dañará. Te daña cuando abres puertas y abres los oídos a las cosas que no debes de abrir. Porque Dios nos mandó a hollar serpientes y escorpiones. ¿Y qué son serpientes y escorpiones? Gente que cree que ahora se va a ir a un monte y va a coger con la mano una serpiente. Eso puede pasar, pero eso no es lo que está hablando aquí. Puede pasar, no es como la iglesia esa donde tenían serpientes y estaban ahí. Algunos fueron mordidos con las serpientes esas. Porque de eso no está hablando aquí. Cuando habla de escorpiones y serpientes, está hablando de autoridades.
del reino de las tinieblas que operan en la tierra. Serpientes y escorpiones son autoridades, y quisiera tener más tiempo para hablarte de esto. Hay 7 niveles de autoridad en el reino de las tinieblas, pero no tengo tiempo ahora para hablarte de eso. En otra ocasión te lo hablo, porque el reino de los cielos tiene jerarquías, tiene rangos, y el reino de las tinieblas también tiene jerarquías y tiene rangos. Y hay 7 formas de operar, o 7 entidades que el reino de las tinieblas usa para operar. Pero en otra ocasión te lo explico. Y de la forma que el diablo opera, usted sabe que es a través de veneno. Por ahí se dice, hollará serpientes y escorpiones. Porque ¿qué es lo que tienen las serpientes y escorpiones? Veneno. Veneno. De hecho, dice la palabra que cuando en el libro de Hechos, cuando los apóstoles comenzaron a establecer el reino, lo que los fariseos comenzaron a usar fue veneno. Pero ¿cómo es eso, pastor? Ellos tenían la poción esa. Déjame explicártelo. Vaya a Hechos capítulo 14, versículo 2. Dice: algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. El diablo opera a través de palabras que envenenan las mentes y los corazones. Y a través de eso llegan enfermedades, a través de eso llegan disputas, a través de eso llega oposición, a través de eso llega división, a través de eso llega contienda. Esto es una lucha de palabras, y estas palabras tienen que tener poder. Y quiero decirte, el diablo lanza palabras que tienen poder e introducen veneno. Es por eso que tienes que tener cuidado a quién escuchas, y tienes que tener cuidado qué es lo que habla. Porque hay lenguas que son viperinas. Eso lo que significa es que son venenosas. Hechos 13:45 dice: pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, hay otro que se va a llenar de envidia. Porque cuando Dios te comienza a usar, y el poder de Dios comienza a manifestarse, y cosas comienzan a suceder, y Dios comienza a bendecirte, y Dios comienza a prosperarte, y Dios comienza a abrir camino, y Dios comienza a abrir los cielos, porque el río de Dios está operando a través de ti, y el reino está siendo bendecido, y la gloria se manifiesta, y la paz se establece. Hay gente que se va a llenar de envidia, y entonces lo que suelta es veneno. Y este veneno viene del reino de las tinieblas. Es por eso que lo que contamina es lo que ¿qué? La palabra que entra, que sale y entra. Así que ten cuidado de lo que estás escuchando y a quién estás escuchando. Tu lucha no es contra carne ni sangre, pero hay autoridades que el diablo usa para operar a través de ellas. Todo maleficio del diablo sale a través de una palabra. Y a veces el diablo no tiene que venir vestido con 2 cuernos y un rabo largo y un tenedor bien grande. Es más, hay gente que no está endemoniada, pero aún así se dejan usar por el diablo. Porque si no hablan lo que Dios está hablando, se están dejando usar. Pregúntaselo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Uno de los discípulos que andaba con Jesús estaba envenenado porque estaba prestando su corazón a algo que no era la palabra de Dios. Así que tienes que tener cuidado cuando prestas tus oídos a cosas y a gente que no está alineada con la palabra y con el reino de Dios, que no tiene una mentalidad de reino, que no está operando en la voluntad del reino, que no está dando los frutos del reino ni del Espíritu Santo. Porque entonces comienzan a envenenar. Por eso ten cuidado de dónde buscas consejo. Ten cuidado de dónde te metes. Ten cuidado de los lugares que frecuentas. Ten cuidado el círculo en el trabajo. Ten cuidado del círculo de amistades. Ten cuidado de lo que estás viendo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ten cuidado porque envenena. Es más, ten cuidado. Hay que tener cuidado hasta de algunos predicadores que escuchamos. No me gusta decirlo, no me gusta hablar mal de otros predicadores. Pero no todo el que dice Señor, Señor. Alguien está aquí.
Alguien diga, predica, pastor. Recíbela, recíbela, recíbela. Dale un aplauso al Señor. Es por eso que cuando tú ves gente que no está, pero ¿qué está pasando? De repente la persona se llama amargura, de repente la persona se llama angustia, está envenenado. Necesita el antídoto. Y el antídoto es el amor de Cristo, el antídoto es la llenura del Espíritu Santo, el antídoto es rendirse a los pies del Señor. El reino de las tinieblas es real. Hace un tiempo atrás, en años, llegó a nuestra iglesia una señora que estaba pasando por muchas cosas. Llegó aturdida, dice que por la noche sentía que recibía golpes, durmiendo sola. Llegó con moretones, porque los demonios la acusaban por la noche y era que su esposo al otro lado, en otro cuarto, era un brujo que estaba haciendo brujería y haciendo muchas cosas. Y de repente esta mujer comienza a llegar a nuestra iglesia, y como estaba en una influencia de reino, comenzó a ser transformada, hasta el punto que el esposo le dijo: tú cambiaste de iglesia, ¿verdad? Porque comenzó a haber unos cambios en ella. Y él le preguntó: ¿y cuál es la iglesia esa que tú estás yendo? Y ella no le dijo, porque ella sabía para qué él quería saber eso. Y ella no le dijo, pero él buscó. De hecho, él era un hombre malo, al punto que hasta intentó quitar la vida de esa mujer. Bueno, eso es lo que se cree, porque de repente hasta las llantas del carro un día salió y estaban desatornilladas las ruedas. Es que la maldad opera así. El diablo no vino a pasar la mano, él vino a robar, a matar y destruir. Por eso necesitamos la operación del reino. Entonces, un día llegó alguien, no llegó a la iglesia, simplemente al estacionamiento. Encontramos velas. Después de eso encontramos velas prendidas y cosas. Sabíamos lo que era, pero no andábamos con miedo. Usted sabe qué yo hice. Cogí la vela esa y la eché al zafacón. Ya está. No, es inoperante. Y llegó este hombre que sabemos que era una saeta del diablo, con una bolsa llena de papel, con una bolsa de papel. No sabían lo que había en ella, sí. Y se paró a la entrada y dijo: yo quiero entrar a la iglesia y quiero ver al pastor. Pero lo mandaban a entrar y no podía entrar. No pudo entrar. No sé si fue que vio a alguno de los de seguridad, que usted sabe, están altos y corpulentos. Bueno, en aquel tiempo el que estaba de seguridad era pequeño y flaquito. No creo que haya sido por el de seguridad. Era la presencia de Dios que estaba en ese lugar. Y después entendimos que era alguien que había sido enviado para algo. Y yo quiero dejarte saber: no andamos con miedo ni con temor, porque cuando tú tienes el reino de las tinieblas no puede. Ya alguien tiene. Cuando tú caminas la luz de Dios, el poder, la autoridad, y Dios tiene que abrir camino. Por eso la palabra dice: 1000 caerán a tu diestra y 10,000 caerán a tu siniestra. Por eso es que dice: sigue enfocado, camina hacia adelante, no mires hacia atrás, porque mientras tú vas, la gloria de Dios se manifiesta delante de ti. Toca el que está tú, el reino de Dios está en ti. Entonces, el reino de Dios está en ti y opera para deshacer las obras del diablo. Toca el que está a tu lado y dile: el reino opera para deshacer las obras del diablo que se levantan en tu contra, porque él no va en busca de aquellos que no son cristianos. Aquellos ya están atados. Y declaro libertad sobre tu vida. Si me estás viendo ahora en tu casa, en tu hogar, en el nombre de Jesús, envía una palabra. Y ahora en tu casa, ahí donde estás sentado, Dios te liberta y echo fuera toda oposición en el nombre de Jesús. Te declaro sano, te declaro libre. Se rompen las cadenas y se pudre todo yugo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces el reino está en ti. Quiero operar para que sea Dios a través de tu vida quien lo haga.
No tienes que esperar que el pastor llegue a las 3 de la mañana porque tuviste una pesadilla. No, el reino está en ti. Levántate y reprende. Saca el aceite. Unge a los muchachos. Unge al esposo. Unge a la esposa. Unge a la casa. Y cree que el reino de Dios está en ti. Usted sabe que aquí ha llegado gente que me han dicho: pastor, yo nunca había escuchado que yo pueda echar fuera demonios. Y yo digo: pues yo no sé dónde tú estabas metido todos estos años, ¿sabes? Porque esta palabra dice que Dios nos dio autoridad para reprender y echar fuera demonios, y sanar a los enfermos, libertar a los cautivos y establecer el gobierno de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿O qué necesitamos para manifestar el poder del reino de Dios? Este es el último punto que quiero hablarte en esta hora. ¿Qué nos hace falta? Está el punto número 3. ¿Qué necesitamos para manifestar el poder de Dios en nuestras vidas? Pues quiero decirte que esto es hablándote desde la perspectiva que ya uno aceptó a Jesús como su Salvador personal, que ya fuiste bautizado en las aguas, que fuiste bautizado en el Espíritu Santo, porque necesitas conocer a Jesucristo y nacer de nuevo. Uno que no es nacido de nuevo no tiene autoridad para eso. Pregúntale, hubo algunos en el libro de Hechos que trataron de echar fuera los demonios porque vieron a Pablo echando fuera demonios, y cuando trataron de echar fuera los demonios dijo: por el nombre de aquel, por el Jesús que Pablo predica. ¿Y sabes qué? Los demonios le cayeron encima y salieron en nu corriendo todo. Salieron avergonzados, porque dice la palabra que para tú poder tener autoridad y potestad sobre el reino de las tinieblas, tienes que operar desde el reino de Dios. Y para operar desde el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. O tienes que recibir a Jesús como tu Salvador personal. Tienes que recibirlo en tu corazón. Y lo otro es que tienes que ser bautizado en las aguas y ser bautizado en el Espíritu Santo y vivir conforme a la voluntad de Dios, arrepentido. Pero cuando nosotros leemos la palabra en la primera iglesia, los discípulos, los apóstoles, habían unas cosas en particulares adicional de esta. Después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, había algo en particular. Tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo, y si no lo has recibido, al final pasa aquí que vamos a orar por ti en el nombre de Jesús. Tienes que recibir el bautismo. Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sobre ustedes haya venido el Espíritu Santo de Dios, y recibiréis poder. El dunamis, la habilidad sobrenatural de Dios. Todos lo necesitamos. Entonces, lo primero, después de todas estas cosas, lo primero que necesitas para manifestar el reino de Dios es tener una mentalidad de reino. No puedes tener una mentalidad humana, no puedes tener una mentalidad natural, y no puedes tener una mentalidad que no es conforme a la mentalidad de Dios. Tienes que tener la mente de Cristo. Tienes que tener una mentalidad de reino, no una mentalidad religiosa. No una mentalidad religiosa. Necesitas toca el que está a tu lado, necesitas una mentalidad de reino. Mira, una mentalidad de reino, ¿qué es? Una mentalidad de reino es una mentalidad de conquista y no una mentalidad de derrota. Es una mentalidad de avance y no una de retroceso. Es una mentalidad de proceso, de propósito, y no una de obstinación. No es alguien que se queda ahí en lo que él piensa, sino que busca ser transformado en el plan, en el propósito y en la voluntad de Dios. Es una mentalidad generosa y no una mentalidad de pobreza. Es una mentalidad de abundancia y no una mentalidad de escasez. Esa es la mentalidad del reino. Es una mentalidad que entiende que con lo poco Dios puede hacer mucho. Es una mentalidad que no piensa egoístamente, sino que piensa que lo que ha recibido por gracia tiene que entregarlo. Y cuando tú haces eso, Dios te da más para recibir. Alguien me tiene que entender. Si tú no sueltas lo que tiene, el reino no te puede dar más. Es una mentalidad de reino, es una mentalidad que no se centra en sí mismo, porque entiende que esto no es para nosotros, esto es para a través de nosotros poder manifestarlo. En el libro de Hechos dice la palabra que el apóstol Pedro, debo decir, estaba orando encima de la casa de Simón. Y estaba ahí orando y recibió una revelación bajo un lienzo y comenzó a ver diferentes cosas ahí. Dios lo que le quiso decir a través de esto: este reino no es simplemente para los judíos, es para los gentiles también. Dios le estaba cambiando la mentalidad, porque todavía quedaban vestigios de la mentalidad religiosa donde pensaban que esto era solamente para ellos. Y de hecho, las leyes de Moisés les impedían que entraran a una casa de gentiles,
¿Por qué? Porque eso era la mentalidad religiosa de los fariseos. Y cuando recibió esta revelación entendió que no simplemente el reino era para ellos, sino que era para el mundo. Cuando tú tienes una mentalidad religiosa, tú te sales de tu entorno y de tu cuadrito y tú dices: esto no se trata de mi casa, esto no se trata de mí, esto no se trata simplemente de mi iglesia, esto es algo más grande que yo, esto es más, alguien me tiene que entender, esto es algo más grande que mi iglesia. Cuando tú tienes una mentalidad de reino, tú estás pensando en ti, en lo tuyo, en los tuyos. Tú estás pensando en cómo a través de ti y los tuyos tú puedes ser de bendición a otros. Que si se convierte en 1000 y no llegan a mi iglesia, pero entraron al reino, eso es mentalidad de reino. Que si yo de lo que tengo, quizás, mire, tengo un testimonio. Una vez, lo voy a contar desde que le pasó a alguien, pero me pasó a mí también en un momento dado. Mire, este hombre necesitaba algo para su iglesia, pero entonces llevó a unas personas que tenían los recursos que él necesitaba para su iglesia y los llevó donde un misionero. Y él dijo: Dios mío, ¿para qué traje estos para acá? Porque lo que yo necesito ahora se lo van a dar al misionero este. Pero Dios le dijo: eso no es mentalidad de reino, porque esto no se trata solamente de lo que tú necesitas para tu iglesia. Esto se trata de cuál es mi propósito y lo que yo necesito para impulsar la obra del reino. 2 o 3 amén. Entonces él dijo: ok, los voy a llevar. Y llevó a esas personas que tienen los recursos, lo presentó delante de este misionero que no era de su iglesia. Y sabe que le terminaron dando los recursos a el misionero y no a él. Pero como Dios había trabajado con él, y Señor, esto no se trata de mí, esto se trata del reino. Esto no se trata de la iglesia, esto no se trata, no hay algo más grande que esta iglesia, es el reino de Dios. Entonces, como él se fue y dijo: olvídate, Dios tiene el control. ¿Sabes qué? Después por el otro lado Dios le dio lo que necesitaba, porque él entendió que no se trataba de lo de él, sino que se trataba de lo que Dios quería hacer. Diga el que está a tu lado: mentalidad de reino, mentalidad de reino. Necesitas una mentalidad de reino si quieres que Dios. Los apóstoles tenían una mentalidad de reino. Estaban entregados a través de la palabra para llevar el mensaje del reino sin costo y sin importar lo que fuera, para expandir la obra y el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y lo otro que tenían, que era una característica en particular, es que hablaban con denuedo. Hablaban con denuedo. Usted lo ve constantemente a través del libro de Hechos. Usted ve que hablaban con denuedo. De hecho, dice la palabra que Pedro hablando y Juan con denuedo, todos se maravillaban, porque habían milagros, habían proezas. Y ¿sabes qué pasó? Que todos se maravillaban y ahora se comenzó a levantar oposición. Y los discípulos, como a causa de las amenazas, los discípulos comenzaron a tener miedo. Los apóstoles no, pero los discípulos que eran recién convertidos. ¿Y sabes qué sucedió? Dice la palabra en Hechos capítulo 4 versículo 9. Dice que Pedro oró y dijo lo siguiente: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Qué fue lo que Pedro oró? Que oren con ¿qué? Con denuedo, que hablen con denuedo. Y de nuevo lo que significa es valentía. Con valentía. No tengas miedo de hablar el evangelio de Jesucristo. No tengas miedo de proclamar que Dios es real. No tengas miedo de orar por alguien que está enfermo. No tengas miedo de orar por alguien que está endemoniado. No tengas miedo de proclamar sobre tu casa, sobre tu ciudad y sobre tu región. No tengas miedo de abrir la boca, porque cuando tú abres la boca, usted sabe que hay un ejército que está respaldándote, y es el ejército del reino de los cielos. Y habló con denuedo. Mire, hubo alguien aquí que dice que pasaba algo y el jefe comenzaba a hablar malo y se ponía mal. Y entonces yo le dije: ¿y qué tú hacías? Pues me maldecía, me decía yo por miedo a perder el trabajo. Yo: tú no le vas a faltar el respeto, pero tú sabes que yo me pongo allí a hablar en lengua. Y él va a decir: ¿qué le pasó a este tipo? Se volvió loco. Y cuando él empieza a maldecir, a hablar cosas, tú te paras, das un manotazo así: rema, tú no le vas a hablar a él, pero tú le vas a hablar a los demonios que están operando a través de él. En el nombre de Jesús se va toda oposición. Lo que pasa es que usted tiene que establecer el reino de Dios. Yo llegué a un lugar donde lo que había era opresión. Estaba a punto de juicios y todo eso en corte. Y yo llegué allí,
Nadie me dijo nada, pero yo comencé a orar. Y usted sabe qué, eso que iba a ser el lugar peor de toda una región, terminó siendo el mejor lugar de toda la región. Porque la palabra comenzó a echar toda oposición y todo espíritu del infierno que estaba trayendo discordia y contienda allí. Se supone que cuando tú llegues a tu compañía, la compañía comience a prosperar. Cuando tú llegues a tu área de tu trabajo sea la mejor, porque el reino llegó allí. Pastor, es que si usted viera al jefe, no, olvídate del jefe. Tu lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué demonios está levantando allí en contra de él? Padre, se va el demonio, y si el demonio no se va, te lo llevas a él con el demonio. Pero esto no, alguien me tiene que entender, pero esto aquí no va a operar. Deja de estar llorando por lo que te está pasando y asume autoridad. El reino de Dios está en ti para deshacer las obras del diablo, para deshacer toda oposición que se ha levantado en tu contra. Pero tienes que tener denuedo, tienes que tener valentía. Usted sabe que el libro de Hechos termina con valentía. ¿Por qué? Porque es una continuación de lo que nosotros tenemos que seguir ahora. Dice la palabra en Hechos capítulo 28 versículo 30, el último versículo, dice lo siguiente: durante los 2 años siguientes Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Yo no sé, pero esto sigue saliendo aquí. Recibía a todos los que, el apóstol Pablo recibía a todos los que lo visitaban, y dice, y proclamaba con denuedo, con valentía, ¿el qué? El reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie. ¿Y qué dice ahí? Y nadie intentó detener. Estaba en Roma, estaba donde estaba el César, estaba donde estaba el trono del mismo diablo ahí metido, estaba donde estaba la jerarquía de Satanás ahí más grande, y nadie intentó detenerlo. Tú tienes autoridad de Dios en ti, pero tienes que manifestarla a través de valentía, no a través de miedo. Y a veces aún temblando un poco, a veces quizás con un poco de temor, tú comienzas a hablar con denuedo y autoridad, y ¿sabes qué? Eso va a comenzar a ser libre, y te vas a, como que de repente vas a comenzar a tener fuerza, y vas entonces a tener confianza del Dios que está en ti. Y nadie intentó detenerlo. Hay veces que hay gente que le está prestando más atención a las montañas, a las murallas, que al Dios que está sobre esas montañas y esas murallas. Hay pastores que hay una oposición fuerte. Ese principado tiene que ser grande. Esa potestad del infierno, esa saeta que enviaron. El Dios que está dentro de ti es mucho más grande. Pregúntale a David, pregúntale a Gedeón, pregúntale a Caleb y a Josué. No, pregúntale a los hombres de la palabra, pregúntale a los apóstoles, pregúntale a Pablo. ¿Y tú sabes por qué el último versículo termina así? ¿Tú sabes por qué el último versículo termina así? ¿Quieres saber por qué? Terminó en acción, no terminó en Pablo haciendo nada. Porque el reino de Dios se está moviendo constantemente, y ahí eso no se acabó. Hay gente que piensa que eso era para el libro del Hecho. De hecho, eso no se acabó, eso continúa hoy. Eso continúa hoy en ti, a través de ti. Tú no necesitas tener 10 años de teología. Tú no necesitas ser un gran predicador. Tú no necesitas saberte la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Tú lo que tienes que entender es que el Espíritu Santo de Dios está en ti, y que Él va a operar a través de tu vida. Alguien me tiene que entender. Y que el diablo no tiene parte ni suerte. La enfermedad no tiene parte ni suerte. La opresión no tiene parte ni suerte. La ansiedad no tiene parte ni suerte. No, alguien, la depresión no tiene parte ni suerte. Las malas noticias no tienen parte ni suerte, porque hay una noticia mayor, hay una palabra mayor. El reino de Dios está en mí. Pero necesito la mentalidad de reino. Necesito denuedo para operar en la mentalidad de reino. Y necesito, para operar en este reino, tener total confianza y dependencia en el Espíritu Santo. Los apóstoles tenían una total confianza y dependencia en el Espíritu Santo.
Ellos no tenían miedo porque la cuenta de banco se estaba vaciando, porque llegaron los biles, porque cómo vamos a avanzar el reino. Ellos no tenían miedo. Hay pastores que en el trabajo están votando gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Nada. ¿Vas a ir donde el jefe y decirle no me vote? No, tú tienes el reino en ti. Y donde quiera que tú vayas hay provisión, prosperidad y avance. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Donde el Espíritu Santo está, sabes que todo caos tiene que tornarse en orden. Donde el Espíritu de Dios está, todo desierto se multiplica lo que está en el de... Alguien me tiene que entender. Donde el Espíritu Santo de Dios está. Había total dependencia del Espíritu Santo. Había una vida de oración, había una vida de intimidad, había una vida de búsqueda, había una vida de consagración totalmente. Porque no querían contristar al Espíritu Santo, querían tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque cuando vemos en el libro de Hechos, todos lo hacían en acorde con el Espíritu Santo. Buscaban tener un corazón acorde al Espíritu Santo. Había una comunión con el Espíritu Santo constante. Solo así podemos ser guiados por Dios y totalmente depender de Él y estar rendidos a la obra de Dios. Cuando tú tienes una intimidad profunda con el Espíritu Santo, tú estás rendido. You are sold out. Tú estás vendido y rendido completamente a Dios. Cuando yo veo áreas endurecidas en alguien o en mi vida, yo digo, es que esta área el Espíritu Santo no está. Cuando yo veo que soy yo el que pongo oposición para servir a Dios, yo, Señor, espérate, es que me falta algo. Me rindo, Dios me quebranta, el Espíritu Santo se llena y ahora puedo amar, y ahora puedo ir a donde yo no quería ir, y ahora puedo hacer la voluntad de Dios cuando yo no la quería hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. ¿Cuántas veces, Señor, yo para allá no quiero ir? Y me meto en la presencia, Dios me quebranta, me llena de su amor y de su gracia y de su poder, y me levanto, Señor, a donde sea yo voy, con o sin, no importa, Señor, porque ¿quién soy yo para ponerte condiciones? Pero necesitas tener totalmente dependencia del Espíritu Santo. Cuando algún área de nuestro corazón hay una condición o hay algo, es que Dios no está ahí. Tienes que llenar a Dios de esa área. Tienes que llenarte del Espíritu Santo. Cuando miramos el libro de Hechos, ellos pertenecían completamente a la obra y a Dios y al Espíritu. Estaban totalmente rendidos. Había una evidencia total de una confianza total. Tú quieres confiar totalmente en Dios, necesitas rendirte al Espíritu Santo y tener una comunión íntima con Él. Sus mentes estaban rendidas a Dios, sus corazones estaban rendidos a Dios, todo estaba rendido a Dios. De hecho, este libro se llama, el libro de Hechos, se llama el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad debió de llamarse el libro de Hechos del Espíritu Santo. Porque velo desde el capítulo 1, en todos los capítulos, o en casi todos, los apóstoles decían, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y orando, el Espíritu Santo dijo, apártame a Pablo y a Pedro. Y aquel quería al Espíritu Santo y dijo, no, tú no puedes porque no tienes corazón recto. Y el otro le ha mentido al Espíritu Santo. Oh, y vayan y quédense allí hasta el Espíritu Santo. Y descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos. Y ahora por el Espíritu la iglesia crecía. Y ahora por el Espíritu separaron a los 7. Y ahora por el Espíritu la iglesia se multiplicaba. Todo era por el Espíritu. Todo era por el Espíritu. Necesitas una comunión. Ahora, me estaba yo preguntando y le hablé al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué no se llamó el libro de los Hechos del Espíritu Santo y se llamó el libro de los Hechos de los Apóstoles? Y sentí esto en mi corazón, porque si se hubiera llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, mucha gente se hubiera quedado así sentada esperando que el Espíritu Santo hiciera algo. Se llamó el libro del Hecho de los Apóstoles porque fue a ellos a quien yo los mandé a hacer las cosas y el Espíritu Santo iba a operar a través de ellos. Porque a quien Dios manda es a ti. Porque a quien Dios manda es a ti. A quien Dios manda a sanar, a quien Dios manda a echar fuera demonios,
A quien Dios manda a libertar es a ti. No, Espíritu Santo, hazlo tú. No, eres tú. Pon las manos tú y yo a través de ti opero. No, sánalo. No, ve tú al hospital, ponle la mano al hospital y yo entonces voy a orar. Que por la palabra la podemos enviar, sí, pero usualmente Él envía a la gente para que vayan y sean representantes y embajadores del reino. No, yo estoy orando, Dios va a hacer algo, tranquilo, yo estoy orando por usted. No, Dios dice, no, levántate, levanta ese cuerpecito hermoso y bello y vete hasta el hospital, vete a la cárcel, vete a la calle, vete a la nación, vete a Cuba, vete a República Dominicana, vete a Chiapas, vete a las naciones y vete, y cuando yo vaya yo iré contigo. Yo voy a orar cuando tú vayas. Vete al compañero de trabajo que está sentado al lado tuyo, vete y dile, yo quiero orar por ti. No, padre, yo estoy orando por ti. No, vete y ponle las manos. Pastor, y si no pasa nada, tú no, eso le toca al Espíritu Santo. Tú hiciste tu parte, Él hará la de él después. Alguien debe de entenderme aquí lo que le estoy hablando. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en una filosofía, no consiste en emociones, consiste en poder y en vivir una vida de poder en el Espíritu Santo. Es Él quien te da la habilidad. Es Él quien te da la habilidad. Mire, hace poco me acuerdo que estaba con los niños. Entré al cuarto, estaban jugando, tienen un canastito y estaban tirando la bola. Y yo dije, deja acá, voy a hacer algo. Y dije, la voy a tirar de espalda. Usted sabe, como esos videos que hacen cosas que eso yo sé, creo que algunos son embustes. Anyway. Y yo la tiré como 10 o 15, 20 veces. No pasaba nada, no se metía la bola esa. Porque era una de esas que rebota mucho y el aro es pequeño. Y me vino a la mente, no me has pedido ayuda, me dijo el Espíritu Santo. Y dije, esto es una evidencia para demostrarles a ellos que cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te da la habilidad para hacer cualquier cosa. Y yo dije, Espíritu Santo, en voz alta, para que los muchachos lo entendieran con denuedo, sin miedo a fallar. Espíritu Santo, ayúdame. Yo sé que tú me vas a ayudar y me vas a dar la habilidad para cuando yo tire esta bola se eche y toda gloria es tuya. Ahí estaba Juan Diego y Mateo. Y yo vengo en el nombre de Jesús. Después de muchos intentos, hice así. Sin mirar, es más, ni traté de mirar. Mire, la bola cayó, como decimos nosotros, de mallita. Ni tocó el aro, perfecto. Y los muchachos, ¡uah! Y yo, ¡uah! Y yo, ¡uah! Y nos tiramos de rodillas. Vamos a darle gloria. Porque esto no lo hice yo, esto lo hizo Él. Y ahora para cualquier cosa yo le digo, hey, ¿le hablaste con el Espíritu Santo? Y alguien puede decir, pastor, pero eso. Yo te puedo hablar de tantas cosas que le he pedido al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está, no hay oposición que se levante. Cuando empezamos en el Londres y nos querían sacar, después de un tiempo, porque hubo una nueva administración, el Londres fue el primer lugar donde nosotros comenzamos nuestras reuniones. Y cuando comenzamos ahí, la nueva administración nos quería sacar, pero la vieja que estaba ahí, no lo saquen, porque desde que ellos llegaron, esa comunidad ha cambiado toda. Y no es que nosotros llegamos, es que el Espíritu Santo estableció el reino de Dios y las drogas se fueron, se fue la maldad que había en ese lugar, se fue el abandono que había, el lugar fue renovado, fue restaurado y ya no era lo que era antes. ¿Por qué? Porque cuando llega el reino de Dios en algún lugar, tu casa tiene que cambiar, tu hogar tiene que cambiar, tu descendencia cambia, la comunidad cambia, la ciudad, es más, esta ciudad es una bendición, porque el reino de Dios está aquí bendiciendo esta ciudad. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí y pregunte, ¿qué me habló Dios hoy?